Muy buenas tardes a todos. El día de hoy estaremos viendo un poquito sobre la unidad 5 que corresponde a nuestra asignatura. Bien, como podemos observar, esta unidad recibe el nombre de transformación de coordenadas. Acá visualizando un poquito el portal de la unidad, vemos ese nombre. Bien, abriendo un poquito el material de lectura que tenemos correspondiente. Bueno, ¿en qué consiste un poquito la transformación de coordenadas? Asimismo, como su nombre menciona, una transformación es una operación por la cual una relación, expresión o figura se cambia, ¿verdad? Siguiendo un patrón o una ley, ¿verdad? A partir de ella, entonces tenemos en cuenta la traslación de los ejes. Cuando uno decide realizar la transformación de coordenadas, tiene que seguir ciertas estructuras o parámetros, ¿verdad? Con relación a algo. En este caso vamos a trabajar un poco la traslación de los ejes. Bien, rememoramos un poquito nuestro plano cartesiano, las partes, los cuadrantes. Entonces, ¿cómo realizamos la traslación de los ejes coordenados? Bueno, para eso, obviamente, al realizar la traslación, uno necesita nuevos elementos. En este caso, el elemento en particular es para nosotros el origen. Para nosotros conocemos el plano cartesiano, que el origen eh, normal, ¿verdad? Es el origen cero cero. Pero ¿qué pasa cuando la figura en sí decidimos trasladar? Al trasladar del origen, ¿qué pasa? Ya va a tener un nuevo origen. Entonces, ese origen corresponde al origen denominado O', cuyos elementos son H y K. Y tenemos en cuenta, ¿verdad? Los puntos, ¿verdad? Si tenemos un punto P y después de la traslación, ¿qué pasa? Al principio era XY y al realizar la traslación se convierte en X' y prima. ¿Cómo realizamos esa traslación? Bueno, para eso tenemos un nuevo sistema de coordenadas que está formado por el elemento X, que está compuesto de la sumatoria de X' más H, recordando que H y K son los elementos del origen. Entonces acá tenemos un primer ejemplo de cómo realizar un traslado de una ecuación dada, de una figura dada, a un nuevo origen, ¿verdad? Dice transformar la ecuación dada trasladando los ejes coordenados al nuevo origen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si ya tenemos nuestro origen nuevo, recordemos que los elementos son H y K, por tanto, H va a tomar valor -1 y K va a tomar valor 3. ¿Qué es lo que hacemos? Venimos y reemplazamos en la condición de traslación, ¿verdad? Que X es igual a X' más H, que aquí vamos a reemplazar el -1 y acá para acá vamos a reemplazar el 3. Entonces acá tenemos justamente, llevaremos a nuestras ecuaciones de traslaciones, se hace la sustitución. ¿Y qué es lo que realizamos? Una vez obtenidas estas ecuaciones pequeñas, venimos y reemplazamos en la ecuación original. Y a partir de ella se va trabajando algebraicamente hasta llegar a una nueva ecuación. Bueno, ese mismo análisis se hace para todos los casos en donde se decide realizar. Solamente en lo que cambia, ¿verdad? Para este ejercicio, por ejemplo, acá dice realizar o transformar la ecuación dada en otra que carezca de términos de primer grado. ¿Qué quiere decir eso? Que la ecuación que yo quiero encontrar no tiene que tener términos de primer grado. ¿Cuáles son los términos de primer grado? Todos los que tienen exponente elevado a 1, ¿verdad? Que no hace falta escribir. Ahora, todos los que tienen X e Y quiere que no haya en la ecuación trasladada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El mismo análisis, ¿verdad? Realizamos este reemplazo, sustituimos en la ecuación original y en lo que cambia es justamente acá. Una vez que se agrupa todo, lo que hacemos es trabajar con estos términos de primer grado que se encontró, que son X' e Y'. Y eso, como eso queremos que sean cero. Entonces, eso tenemos que igualar a cero cada elemento de manera a encontrar el origen. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en este enunciado no da el origen. Solamente da la ecuación que se desea trasladar. Entonces, para eso hay que encontrar quiénes son los valores de H y K. Y una vez que se tenga que justamente esos valores de H y K anulan la ecuación en donde hay términos de primer grado. Entonces se hace el reemplazo y si se dan cuenta acá en la ecuación final no hay términos de primer grado, hay todos de segundo grado nada más. Entonces una vez que tenemos, venimos y esta ecuación original, reemplazamos en GeoGebra y obtenemos de esa manera la ecuación, la figura trasladada, que de hecho al principio tuvo que estar acá en el origen
y luego con el nuevo origen trasladado ya está fuera, ¿verdad? Uno de los cuadrantes. Bueno, mismo ejercicio, que carezca de términos de primer grado. Ahora, viene un poquito la rotación de ejes coordenados. Entonces vamos a analizar un poquito primeramente en qué consiste la rotación de ejes coordenados. Es prácticamente muy similar a la traslación. Traslación y rotación. El primero era traslación de ejes coordenados, este es rotación de ejes coordenados. Bueno, entonces, ¿en qué es lo que vamos a tener en cuenta para rotar? Para simplificar ecuaciones por rotación necesitamos lo siguiente. Lo que cambia es la ecuación, o sea, ahora al rotar lo que gira es en torno a un ángulo, ¿verdad? Cosa que no se daba en la traslación, ¿verdad? Es diferente. Entonces acá tenemos nuevamente las ecuaciones a utilizar a la hora de sustituir. Hace rato teníamos x era igual a x' más h. Y el otro y era igual a y prima, perdón, y prima más k. Entonces, en este caso se da casi similar la sustitución, pero tenemos en función a las funciones trigonométricas seno y coseno. Y con respecto a un ángulo, eso es lo que varía. Bueno, el enunciado dice la rotación de los ejes coordenados se utilizaría para resolver problemas como los siguientes. Si se dan cuenta en el enunciado luego cambia. ¿Por qué? Porque ya da un ángulo que en el otro tipo de ejercicio no daba. Entonces, esa es una manera que ustedes puedan diferenciar cuándo voy a trasladar y cuándo voy a rotar. Entonces, ayer la transformada de la ecuación dada al girar los ejes coordenados, o sea, lo que se hace es girar los ejes ahora con un ángulo de 45 grados. Entonces tenemos las ecuaciones a reemplazar, venimos, valoramos, ¿verdad? El ángulo tita que ya me da y me da una ecuación algebraica, que sería esta y esta que está aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Nuevamente, estos dos valores de ecuaciones que encontramos, sustituimos en la ecuación original y empezamos a trabajar algebraicamente hasta encontrar la ecuación simplificada. Parecen muy complicados, pero en realidad lo que hacemos es nada más sustituir las ecuaciones que deseamos rotar a la ecuación original. Bueno, mismo caso, ¿verdad? Y acá es solamente lo que se procede en este caso es tener en cuenta nada más las formas de resolver, ¿verdad? Para eso están todos los ejemplos que ustedes van a poder, fíjense bien, por medio de una rotación de ejes coordenados transformar la ecuación en otra que carezca de término x' y', el mismo enunciado, pero les pide por rotación. Entonces, ¿qué hacemos? Mismo trabajo, reemplazar la única cosa que ustedes tienen que ver acá es que acá el ángulo tita no da como dato, cosa que en el otro sí daba. Entonces, ¿qué pasa así? Ahí el ejercicio se va a volver un poco más extenso. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar directamente o se trabaja directamente con el ángulo seno y coseno, toda la función trigonométrica. Bueno, acá es importante que vayan interpretando todos los pasos que justamente le está dando. Acuérdense que nos quiere que tenga término x' y prima, entonces se hace todo lo que son términos de primer grado, entonces se trata de igualar a cero y de esa manera encuentran el valor de tita que anula la expresión. Entonces se llega a una ecuación mucho más reducida. Bueno, acá tenemos otros métodos para resolver también, por ejemplo, si se tiene una ecuación de esta forma, entonces el trabajo, ¿verdad? Consistiría en encontrar el ángulo tita a partir de esta ecuación que está proporcionada. Entonces, con los ejemplos vamos a ver, vamos a visualizar, vengan aquí gráficamente, la rotación como estaba al principio y cómo va rotando con respecto al ángulo, ¿verdad? La ecuación original. Bueno, casi todos son el mismo trabajo, el tema es diferenciar cuándo vamos a rotar y cuándo vamos a trasladar. Todo se basa en función al ángulo, ¿ven? Aquí gráficamente se puede observar cómo estaba al principio y cómo después de una rotación, cómo cambia el- la gráfica. Utilizando esta ecuación, ¿verdad? Bueno, vamos a observar un poquito los ejemplos que tenemos preparados para que podamos interpretar un poquito mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pide? Entonces, para el primer ejemplo, dice, transforma las siguientes ecuaciones trasladando los ejes coordenados al nuevo origen. Bueno, me pide trasladar. Así que de esa manera quiere decir que yo voy a utilizar
la ecuación de la traslación, ¿verdad? ¿En qué consistía la formulita de la ecuación de la traslación? Decía que x era igual a x' más h. Y el otro es y es igual a y' más k. En función a este, como nos pide traslación, ya tenemos el nuevo origen. Con respecto a ya nos da un origen, ¿verdad? Que es, el origen es 1, 2. Entonces el valor de h es 1 y el valor de k es 2. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que determinamos el valor de h y k, venimos y reemplazamos en nuestra ecuación a sustituir en la ecuación original. X es igual a x' más h, entonces sería más 1. Y es igual a y' más k, que es 2. Entonces, con respecto al ejercicio 1, tengo la ecuación original, que es x al cubo menos 3x cuadrado menos y cuadrado menos 3x más 4y menos 5 igual a 0. Entonces lo que vengo y realizo es este cambio. En donde hay x, reemplazamos por x' más 1 y en donde hay y, reemplazo por y' más 2. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría x' más 1 al cubo menos 3 por x' más 1 al cuadrado menos y' más 2 al cuadrado menos 3 por x' más 1 más 4 por y, que es y' más 2, menos 5. Reemplazamos entonces en nuestra ecuación original. Y luego procedemos a realizar este trabajo algebraico, que es la de aplicar los casos de factoreo, ¿verdad? En este primero observamos que tenemos el cubo de un binomio, entonces, recordando el procedimiento, teníamos que era el cubo del primero, cuando era positivo, era todo positivo, entonces más 3x' al cuadrado, más 3 por x' más 1 al cubo, que es 1. Menos 3. Acá voy a abrir un paréntesis porque este es el cuadrado de un binomio, entonces es x' al cuadrado más 2x' más 1. Menos el mismo análisis. Y' al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que es 2 por y' por 2, más 4. Menos. Aquí puedo distribuir 3x' menos 3 más 4y' más 8. Entonces aquí estamos teniendo un ajuste y voy a tratar de mover un poco. Bueno, ahí. Entonces, ahora procedemos a distribuir este valor que está aquí para arreglar todo lo que se pueda y simplificar de esa manera todo lo que es posible simplificar. Entonces aquí, ¿cómo me quedaría? Me quedaría x' al cubo más 3x' al cuadrado más 3x' más 1. Menos 3x' al cuadrado menos 6x' menos 3. Menos y' al cuadrado menos 4y' menos 4. Menos 3x' menos 3 más 4y' más 8. Entonces aquí, ¿qué valores podemos simplificar que son iguales y de signos contrarios? Por ejemplo, se iría este con este. En caso de que ya no se puedan simplificar, aquí ya encuentro este con este también. Y entonces me está quedando como resultado, todo lo que pueda me va a quedar x' al cubo. Este también puedo simplificar con este. Después me queda menos 6x' menos 6x'.
Menos y prima al cuadrado quedó. Acá tengo más 1, menos 3, menos 4, menos 3 y un más 8. Entonces, aquí en lo que es con respecto a números, acá tengo menos 7, más 1 tengo menos 6. Menos 6 menos 9, entonces menos 9 más 8 me queda menos 1. Igual a 0. Entonces tenemos de esta manera la ecuación trasladada. Si no me equivoqué en ningún cálculo, podemos dar como concluido que esta es la nueva ecuación original. Bueno, está un poco desordenado aquí, pero la idea es que se entienda, ¿verdad?, el procedimiento. Bueno, esto vamos a borrar. Vamos a hacer el ejercicio 2. Atiendan muy bien aquí. El ejercicio B es muy similar, es idéntico en realidad. El procedimiento sería reemplazar aquí el valor de H y el valor de K, y esas ecuaciones venir a reemplazar en la ecuación original. Entonces el camino para resolución ya es el mismo. Bueno, ¿qué pasa en el caso de que me pide transformar ya para la rotación de ejes coordenados? Entonces, como les mencioné, ahí lo que tenemos que manejar son las fórmulas nada más al realizar la rotación. Entonces, aquí vengo y las fórmulas a utilizar de la ecuación de la rotación es x es igual a x' por coseno de tita menos y' por seno de tita. Luego tenemos y es igual a x' por seno de tita más y' por coseno de tita. Tenemos ya el valor de tita, que es 60 grados. Venimos a reemplazar aquí. Entonces tenemos lo siguiente. X quedaría x' por coseno de 60 menos y' por seno de 60. Ustedes esto cargan en la calculadora y le daría para este coseno de 60 un medio y este le daría raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí voy a tener un medio arreglando un medio por coseno prima menos raíz de 3 sobre 2 y prima. Y mismo trabajo para la y. X' por seno sería ahora. Seno de 60 más y' por coseno de 60. Entonces acá tendría al revés, ¿verdad? Tendría raíz de 3 sobre 2, X' más un medio por y'. Estas ecuaciones venimos a reemplazar en la ecuación original y a partir de ahí realizar el cálculo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la sustitución? Por y al cuadrado en vez de y, ¿qué reemplazamos? Reemplazamos esto. X por y. Menos 1, dice la ecuación. Bueno, esto ustedes recuerdan que tienen que realizar un cuadrado del binomio. El desarrollo del cuadrado del binomio queda de la siguiente manera.
Bueno, todos estos cálculos ustedes ya manejan. Yo nada más a modo de precisar un poquito más de rapidez para la resolución de los ejercicios. Entonces, procedo directamente a expresar el resultado. Ustedes ya saben, esto es resolver por el cuadrado de un binomio. De la distributiva de estos dos, porque aquí tenemos una distributiva entre estos dos, este con este, me quedaría de la siguiente manera. Y aquí le doy menos, que es de la última parte de la ecuación. Bueno, aquí, ¿cómo me quedaría esto? Aquí atiendan bien, esto se estaría haciendo distributiva. También acá hay un raíz de 3 que está fuera multiplicando, entonces en realidad lo que hay que distribuir es raíz de 3 sobre 4. Entonces va a quedar raíz de 3 sobre 4 por 3x' al cuadrado más 2 raíz de 3x' y prima más y' al cuadrado. Más acá lo que hay que distribuir es el 3/4, ¿verdad? Como para que quede más desglosado. Entonces voy a tener así, 3/4 por raíz de 3x' al cuadrado, menos 3/4 por 2 va a quedar menos 3/2, x' y prima, menos 3 raíz de 3/4 y prima al cuadrado menos 1. Esto también aquí al distribuir, atiendan, va a quedar y todo esto que sigue. Si se dan cuenta, hay elementos que podemos simplificar. Por ejemplo, ¿cuál sería uno idéntico? Hay uno que me tiene que salir 3/2. A ver si no me comí. 3 raíz de 3x' al cuadrado más 3/2 x' y prima. Este por este. Raíz de 3 por raíz de 3 ya no es raíz de 3, es 3/2 nada más. Entonces acá este vamos a borrarle, sería 3/2 x' más esto. Entonces este se va con este. Después este valor, el primero, queda. Ya todo, solamente eso no me quedaría. Lo que vamos a hacer es agrupar, ¿verdad? Todo lo que son semejantes. Fíjense, esto no podemos simplificar porque los dos son positivos. Y la suma queda 3 raíz de 3 sobre 2 x' al cuadrado. Menos, y lo que quedó de este con este que son iguales, acá me comí un prima, son iguales, y de signo contrario se restan, pero va a quedar raíz de 3 sobre 4 y prima al cuadrado, el menos 1 igual a 0. Entonces esta es la nueva ecuación trasladada. Yo les sugiero, por favor, que puedan volver a realizar los cálculos algebraicos para que de esa manera puedan continuar, ¿verdad? Y ver si realmente verifica. Pero de hecho que este ejercicio es correcto. Entonces, eso es más o menos lo que yo les quiero mostrar de qué trata esta unidad, ¿verdad? Para ello, ustedes lo que tienen que manejar son las fórmulas a utilizar para que puedan desarrollar de acuerdo a lo que le está solicitando el problema. Si pide traslación o rotación. Traslación significaría mover la gráfica o la figura a otro centro. Sin embargo, para lo que es rotación, es en base a un ángulo dado.
Bueno, espero que les haya sido de ayuda el video. Quedo atenta a cualquier duda o consulta que tengan en el foro consultas de la unidad hasta antes del examen parcial. Desde ya, muchas gracias.